Y hoy en día vamos a tener a otro entrevistado, que su nombre es Nicolás Fischbach, que bueno, que justamente es un cantante de folclore melódico y es el artista de esta misma canción que está escuchando de fondo, que ahora lo voy a poner más fuerte. Cómo te cuento un sentimiento que jamás había sentido. Cómo le explico a mi destino que te cruzaste en mi camino. Cómo te digo que te quiero. Bueno, él mismo, que lo vamos a tener ahora, a continuación, en el segmento de Mano a Mano. Nico, ahora ya te estarían escuchando en teoría y te están viendo a través de Twitch. Si querés decir algunas palabras, saludar. Ahora te escucho. Grego? Sí, te escucho de 10. ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Buenas noches para vos y bueno, para toda la gente que esté del otro lado observando la entrevista. Muchas gracias y buenas noches para vos también. Bueno, Nico, si querés, para empezar, lo que hice antes y bueno, lo que planeo hacer tanto con vos y con los próximos entrevistados, dejo un pequeño espacio para que te presente a vos mismo y cuentes más o menos quién sos, a qué te dedicas y bueno, básicamente el por qué te traje acá a mi programa. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Nicolás Fischbach, soy cantante y compositor de acá de la ciudad de Villa Allende, Córdoba. Arranqué con mi proyecto hace unos 5 o 6 años atrás y bueno, desde ese entonces vengo transitando y tratando de ir creciendo y de ir generando y de ir desarrollando y profesionalizando mucho más esto que tanto me gusta hacer, que es todo el tema de la música. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, cantante de música. Básicamente, ¿cuáles son los temas que sueles tocar? Digamos, ¿qué género musical? Bueno, la música que yo hago, yo arranqué con el tema del folclore, porque bueno, mi viejo hacía esa música, mi viejo es músico y hace muchos años él arrancó con su grupo folclórico, que es el grupo Vocal Antigal, y bueno, yo como que mamé eso toda la vida, y cuando arranqué con el proyecto, digamos, tenía mucho de eso, mucho del folclore tradicional. La realidad es que después, a medida que fueron transcurriendo, digamos, los meses, me animé a empezar a sacar un poquito lo que me gusta también fuera del folclore, que es un poco más lo melódico, y empecé a componer y a crear mis canciones, y hoy por hoy he logrado tener como un equilibrio entre ese folclore que mi viejo me inculcó y ese folclore con el que nací. Y bueno, y esta música que también fui escuchando en toda mi adolescencia, digamos, yo de adolescente o de más joven escuchaba mucho, no sé, Luis Miguel, Cristian Castro, todo ese tipo de música, Maná, en sus comienzos, y la verdad que todo ese tipo de música siempre me gustó. Yo creo que lo que he tratado, de manera inconsciente o consciente, porque digamos como que naturalmente se fue dando, de mezclar y lograr un sonido que tenga un poco de esas dos cosas. Y bueno, y de eso se trata la música que vengo haciendo en este último tiempo y de los últimos discos. Yo ya tengo editado 2 discos. El primer disco fue Cerquita Mío, allá por el año 2015, que ese era un disco que tenía folclore puro. Digamos, la estructura de eso, la banda era 2 guitarras, un bombo, un violín y algo de piano, pero no mucho más que eso. Y después ya el segundo disco ya tiene una impronta mucho más moderna, mucho más actual, en donde se incorporaron nuevos instrumentos, donde se empezó a jugar con algunas cuestiones más, con algunos sonidos más latinos, ¿viste? Algunas cositas que le daban como otro aire. Claro. Ese segundo disco se llamó se llamó Siempre Estaré. Y bueno, y a partir de ahí es como que yo también me animé mucho más a seguir generando música y como te digo, jugar un poco con esto de que tenga cuestiones o aires folclóricos, pero también que tenga una personalidad mucho más actual. Y bueno, y eso, en ese camino me animo. Hoy por hoy estoy presentando algunos temas de lo que va a ser el tercer disco. La realidad es que con todo este tema de la pandemia el año pasado se hizo muy difícil, bueno, el tocar y
y el salir a los vivos. Entonces me focalicé en poder generar canciones y sobre esas canciones el contenido audiovisual que me permita, digamos, de a poco ir lanzando, ir mostrando esto que en algún momento va a ser el tercer disco. De hecho, las canciones están todas grabadas. El año pasado salió En Mi Camino, a fines del año pasado salió En Mi Camino, que es el primer corte. Y hace poquito, hace un mes más o menos, un mes y medio, lancé el segundo corte, que se llama Aún en mí, que es una canción netamente melódica, una balada. Y ya estamos trabajando con la gente con la que laburo y con la que vengo desarrollando el proyecto, en lo que va a ser el tercer corte del disco, que todavía, digamos, la idea es llegar a fin de año con la presentación de todos los temas y a fin de año poder, o principio del año que viene, poder ya presentar el disco, darle un nombre y si Dios nos permite y todo este tema de la pandemia también, poder presentarlo en vivo, ¿no? La gran mayoría, si bien conoce todo lo que tiene que ver el ambiente musical, o más o menos se da una idea, capaz que no conozca con total precisión cómo es el hecho de ser músico, digamos, y el de grabar las canciones, el de subirlas a una plataforma y que lo vean muchas personas, el dar shows en vivo. La verdad que es todo completamente impensado para una persona normal, si se quiere decir, que no está habituado en ese mundo. Entonces quería indagar por ese lado. Que primero lo que quería consultarte es, generalmente cuando uno piensa en ser músico, es como esos trabajos soñados que quiere cuando uno es chico, el de decir me encantaría ser músico y triunfar y no sé, y llenar conciertos y que la gente cante mis canciones. ¿Vos cómo lo viviste a esa idea a la hora de pensar, de empezar justamente a ser músico? Recién me contabas que tenías la influencia de tu papá, pero ¿cómo fue ese momento de decir, me mando, voy a hacer mis canciones, voy a escribir? Es que en realidad yo creo que no hubo un momento que yo dijera, quiero ser músico, quiero empezar a tocar. La realidad es que se dio de manera bastante casual. La realidad fue que a mí me gustaba cantar siempre, lo hacía en mi casa, en mi habitación solo, porque hasta hace un tiempo tampoco manejaba el instrumento, digamos, la guitarra. Y justamente como sentía la necesidad de poder acompañarme para cantar, fue que se me ocurrió, me acuerdo un día que salí a correr, encontré un folletito del profe Pancho Gallardo de acá de Villa Allende, que bueno, obviamente el folletito decía clases de guitarra. Entonces agarré y fui a la casa, le toqué la puerta, le dije que quería aprender a tocar, que bueno, que me gustaba cantar, pero que me gustaría, le decía en ese momento, poder aprender un instrumento y acompañarme, como para que tenga un poco más de gracia, ¿viste? Porque cantar solo es divertido un rato después. Totalmente. Entonces empecé con la guitarra y bueno, fui un par de meses. Pancho como que le gustaba lo que hacía. Me era bastante fácil, o sea, como que le agarraba la mano rápido. Y 2 meses, 3 meses de haber empezado, le llevé una canción que había escrito con las 4 notas que me había enseñado. O sea, él me había enseñado sol, re mayor, do mayor y mi menor, que creo que fueron las que me había enseñado. Y con esas 4 notas escribí cerquita mío. Y lo puse tratando de sentirme artista, ¿viste? Pero era más que nada un juego. Claro. Y bueno, se lo llevé. Él obviamente me ayudó a darle más forma, digamos, que tuviese un poco más de contenido armónico la canción. Y bueno, seguí yendo, seguí tratando de avanzar. Y me acuerdo que él me invitó a una. Él hacía como una peña de cierre todos los años, donde invitaba a sus alumnos, ¿viste? Para que vayan. Y bueno, a mí me invitó, yo fui y me invitó a cantar. La verdad es que yo al principio no quería saber nada porque hasta ese momento yo nunca había cantado delante de nadie, ni siquiera en mi familia, digamos. Yo en eso también soy
soy bastante tímido, soy una persona que me cuesta por ahí. Parece loco, pero bueno, en su momento era más tímido que ahora. Y que no. Me dice, dale, vení, Nico, subí, qué sé yo. Bueno, subí. Y me acuerdo que las primeras dos canciones temblaba, literal, temblaba, tenía mucho miedo, mucho, qué sé yo. No, es una sensación, la verdad, que cuando uno está ahí abajo y ve al artista, cuando te subí del otro lado, ves a toda la gente que está así, mirando, Claro. diciendo, a ver, flaco, ¿qué haces? Se te vienen un montón de preguntas, ¿viste? Y bueno, me acuerdo que canté, una primera fue una samba, creo, y después un carnavalito, una cosa así. Y ya en la tercera como que me relajé y empecé a disfrutarlo. Y la cuarta canción que canté ya la disfruté. Y sentí algo, que siempre lo cuento y siempre como que lo destaco. En esa cuarta canción sentí algo que no había sentido nunca. Me sentía muy bien, me sentía pleno, ¿entendés? Me sentía... era como un goce, o una adrenalina, o no sé, algo que pasaba por adentro mío que me hizo sentir distinto. Entonces, bueno, terminó la noche, le agradecí, yo me fui a mi casa y la verdad es que me quedé con esa última sensación. Como que dije, che, pucha, esto está bueno. ¿De qué manera puedo volver lo quiero volver a sentir? El tema es ver cómo hago para sentirlo. Claro. Porque hasta ahí tampoco es que yo decía, ahora quiero ser cantante. No, o sea, yo seguía con la idea de ir a tomar mi clase de guitarra todas las semanas, todos los miércoles. Y esto de empezar a escribir y empezar a darle un poco de música y ver si podía o no. Que es un poco el desafío que yo me pongo siempre, que después ya te voy a ir contando, pero es como siempre ver hasta dónde me da, ¿viste? Y ir probando, ir buscando. Y bueno, y en ese momento, a partir de esto que te digo que me surgió y que me despertó la música, se me ocurrió decirle a Pancho que tenía ganas de grabar algunas canciones en un estudio para que me quedaran como un demo, ¿viste? Como un recuerdo, porque es la realidad. Y bueno, Pancho me dijo que sí, entonces me acuerdo que preparamos 2, 3 canciones a través de un amigo, llegué a un estudio ahí en Córdoba que se llamaba Moby Dick, el estudio. Y bueno, fui ahí a Marcelo, el dueño, me acuerdo, le dije, che, Marcelo, mirá, tengo ganas de grabar estos 3 temas. Hasta ese momento era una sola guitarra, porque el que iba a tocar era Pancho, porque yo no podía tocar. De hecho, hoy tampoco me siento calificado para tocar ni en vivo ni grabar, pero me defiendo un poquito más. Y bueno, en ese momento Marcelo me dijo, sí, venite, qué sé yo. Bueno, coordinamos el día y lo busqué a Pancho en su casa y fuimos al estudio a grabar. Y bueno, empecé a grabar el primer tema, que me acuerdo de una chacarera para los ojos más bellos. Y cuando termino de cantar y de grabar, me llama Marcelo, ¿viste el vidrio ese que tiene Sí, los estudios. grabación? Bueno, me llama, me dice, Dani, bueno, me doy la vuelta y me dice, che, ¿cuántos temas querés grabar vos? 2, 3, ¿cuántos? No, le digo, como te dije, la idea es grabar 2, 3, hacer un demo, que me los den en un CD y yo quedarme con el recuerdo, darle uno a mis viejos, uno a mis amigos y punto. Ese era como todo el sueño. Claro. Y me dice, che, porque está bueno, suena lindo. Me dice, ¿por qué no grabas más? Bueno, qué sé yo, que esto, que sí, que no. Bueno, la cuestión es que terminé de esa idea original, que era grabar 2 o 3 temas, terminé grabando 12. Y de esos 12 metí Cerquita Mío, que era el mío, y Tus Ojos, ¿sí? Y bueno, lo grabé a ese disco, a ese demo o a esas canciones. Y después Marcelo me hace el contacto para, digamos, poder llevar el disco y demás a la gente de Edén, ¿viste? La disquería. Sí. Que bueno, en ese momento todavía el disco tenía lógica, hoy ya el disco como tal no funciona. Pero bueno, la cuestión es que hablé con la gente de Edén,
te lo resumo en poquito tiempo. El disco, o lo que yo había grabado, que en teoría eran 3 canciones, eran 12 y estaba en Edén, o sea, estaba a la venta. Entonces vos ibas y buscabas un disco de, no sé, de Abel Pinto y abajo a dos góndolas estaba el mío, ¿entendés? Wow. Como que era muy loco. Y lo más loco de todo esto es que yo había grabado un disco sin haberme subido nunca en escenario. Porque Claro. eso era lo más gracioso también de todo esto. Eso, desde el momento que yo te decía más o menos 2015 que empecé, a los 4 o 5 meses me llama una persona a mi celular y me dice: che, Nicolás, escuché el disco tuyo, que la verdad que después me dijo dónde lo he escuchado, pero no recuerdo. Y me gusta lo que haces, me gustaría juntarme a tomar un café con vos. Bueno, él resultó ser un productor de acá de Córdoba que manejaba parte de la sala de el teatro, ¿cómo se llama? Ahora se llama La Llave, Mm. está ahí sobre la Gauss, un teatro chiquito, Galileo se llamaba el teatro, ahí me acordé. El Teatro Galileo, y bueno, me ofreció, me dice: mirá, la verdad que me gusta lo que hace, me gustaría que hagas una fecha acá. A lo cual yo le dije: no, mirá, Gustavo se llamaba el productor, le digo: mirá, Gustavo, yo te agradezco, pero le conté un poco esta historia que te acabo de contar del disco, pero la realidad es que yo no tengo ni banda, o sea, no podría armar un show, primero porque nunca me subí a un escenario, y segundo porque no tengo los recursos para poder subirme, o sea, no tengo una banda, no tengo un repertorio, no tengo nada armado. Bueno, me dice: vos fijate, qué sé yo le pregunté para cuándo se haría, y para acá 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses. Bueno, charlamos de todo un poco y yo me fui a mi casa. Y la verdad que me quedó dando vuelta la idea porque me parecía súper loco. O sea, me parecía, la verdad que alguien me propusiera subir a dar un show cuando Claro. nunca lo había hecho ni delante de 2 personas. Y después me quedé pensando en mi casa y ¿por qué no? ¿Qué sé yo? Veo. Entonces lo llamé a Marcelo, al dueño del estudio, este que te comentaba, y le dije: che, Marcelo, me propusieron esto. Y el flaco me dice: vos decile que sí, yo te armo la banda en 3 días y después vemos cómo hacemos. Y así fue. Yo lo llamé, suponete, un martes, un miércoles, después me llamó él un jueves, me dice: venite el sábado al estudio. Fui, entré al estudio y tenía sentada a 4 personas, uno que era bajista, otro que era guitarrista, otro que era baterista y otro que tocaba las teclas. Y bueno, y ahí como que empecé ahí a armar esto de tener una banda, a esto de tener un primer show cuando nunca había tocado delante de nadie. Yo hasta ese momento, creo que hasta de manera irresponsable, y yo sabía, pero medio inconsciente, irresponsable, motivado por ahí por las ganas y en la búsqueda de esto que había sentido esa noche que te conté recién, viste esa Claro. sensación de decir: che, si estuvo tan bueno eso, no me quiero imaginar si uno lo genera uno, digamos, lo labura uno de esto de presentar un show. Y bueno, empezamos a prepararlo, lo llamé a Gustavo, que era la persona, el productor que me había llamado, y le dije que sí, que lo íbamos a hacer, y bueno, a partir de ahí como que empecé a meterme en un mundo que no pude volver nunca más para atrás. Hice ese primer show con un miedo terrible porque la realidad, y hasta el día de hoy me acuerdo la sensación, yo estaba detrás del telón, ya la gente estaba adentro del teatro, la banda estaba sonando cuando empiezan a hacer la intro, yo tenía que salir a cantar y yo nunca había cantado delante de nadie. ¿Se entiende? O sea, era como muy loco. Y yo no sabía cuál iba a ser mi reacción. Porque cantar en tu casa, cantar delante de algunas personas, una peña, capaz 15, 20, 25 personas, 1, 2, 3 temas apoyado por alguien que sabes que de alguna manera ante algún error te cubre. Pero acá no, acá era salir y que Dios te ayude, flaco. Y bueno, la verdad que yo siempre me pongo a pensar en ese momento y tengo que haber sido muy inconsciente para hacerlo. Pero también creo que un poco la pasión que uno siente, o por lo menos que a mí me despierta esto de la música y esto que te decía, esta especie de adrenalina o de no sé qué, magia,
que me genera cuando salgo a tocar. Creo que fue lo que me empujó, ¿viste? Y bueno, y salí, me acuerdo que fueron muchos nervios los primeros 3, 4 temas y después, bueno, traté de empezar a disfrutarlo. Obviamente entiendo que debe haber habido mil errores, de hecho ni lo miro los videos porque no me quiero acordar. Eh, pero fue, la verdad que fue un momento mágico y creo que fue un antes y un después. Eso me marcó mucho y me dio la posibilidad de entender que podía. Bueno, también no te digo cambiando rotundamente, pero más pasando a lo que tiene que ver a la hora de grabar canciones y de componer. ¿Cómo es en tu caso buscar o por ahí de dónde sacás esa influencia o no sé, o la imaginación, digamos, a la hora de escribir una letra? Inspiración, exactamente. Y que sea original por ahí, porque hoy en día, bueno, hay tantas canciones, tantas músicas a lo largo de la historia y hubo tantas canciones que vos digas que por ahí se destaque o que llegue a la gente. No sé si eso tiene un proceso detrás, digo, o sea, si a la hora de vos inspirarte a escribir y a componer una canción, si pensás en estas cosas, de que tiene que ser algo original, de que tiene que ser algo que por ahí le guste más a la gente, de lo que se está escuchando hoy en día. ¿Cómo lo planeas eso? Yo creo que hay de todo un poco. En realidad, me parece que el primer paso, y en mi caso siempre lo he hecho así, trato de escribir canciones que tengan una historia que en su mayoría me identifican a mí, con personas o con situaciones. Y a partir de ahí después uno empieza a jugar un poco con lo que va a querer decir y con la música o la sonoridad que va a buscar con esa canción. Y es una búsqueda, yo me suelo poner a la noche, cuando por ahí escribo una canción, y capaz que la letra no sale, es muy raro que la letra salga del principio al final en un solo tiro, ¿viste? Generalmente hay una primera idea y hay un primer esbozo y sobre eso a medida que la vas tocando la vas puliendo, ¿sí? Y después también con lo musical, vos le empezás a tocar de una manera y yo la voy probando y en función de cómo me va sonando al oído la voy perfeccionando, la voy acomodando hasta que siento que, bueno, che, esto va más o menos así. Y una vez que la tengo, ya se la paso a Mario para que él la arregle, digamos, y le dé la vida para cómo va a sonar con la banda. Claro. Digamos, porque una cosa es como yo la toco, yo cuando la escribo le pongo letra y música, pero los arreglos y cómo va a sonar con la banda completa y cómo va a sonar esa canción es donde ahí interviene Mario. Y ya es un ida y vuelta de, bueno, ¿te gusta así? No, sí, mirá, sacale esto, no me gusta cómo arranca, en vez de con guitarra quiero que arranque con charango, en vez de con teclas quiero que vayan vientos, y se empieza a jugar un poco. Pero el proceso, básicamente yo lo suelo empezar así, digamos, de una idea o de una historia, que generalmente de una manera u otra me identifica, o porque la he vivido o porque me identifica de alguna forma y siento la necesidad de escribirla. Y después de ahí ya le empiezo a poner la música. Me ha pasado alguna vez que empiezo a tocar, me pongo, o sea, a mirar un partido de fútbol cualquiera y me pongo con la guitarra y de repente como que tiro 2, 3, 4 acordes juntos y me suenan como lindos y los grabo. Con el celu tengo grabados 10 millones. Y después sobre esa vuelvo, porque me gustó la melodía, suponete. Y sobre esa le empiezo a dar un poco de forma y digo, che, me gustó esta melodía y creo que puede ir con esta idea que tenía, o con esta historia que quería contar. Y sobre eso empiezo a escribirla y le empiezo a dar forma. Y esto es un proceso. En realidad me ha pasado, creo, una sola vez que me vino la idea, la escribí y medio como que quedó. Pero si no, es la primera idea, el celular que hoy ayuda mucho a grabarte, y después sobre eso que te grabaste volves
y vas perfeccionando, capaz que sentís que hay un acorde que no es ese y le cambias el acorde y le buscas la vuelta y decís, che, y esto podría ir después repetirse en el estribillo, pero de otra manera. Es un poco medio como jugar hasta que logras, o por lo menos en ese, así lo veo, así lo vivo yo, hasta que logro que lo que yo quiero decir tiene coherencia con la letra, con la música. Claro. Cuando logro que hay como logro hermanar esas dos cosas, ahí ya es como que me siento más tranquilo y ya lo paso el tema para que Mario lo arregle. Pero es un Hoy en proceso día, que puede llevar bastante tiempo. claro, eso te iba a preguntar, porque bueno, hoy en día, contando las canciones del primer y segundo disco, ¿cuántas ya tenés para que la pueda escuchar gente, digamos, subidas, se podría decir? A ver, subidas tengo del primer disco, debo tener unas 10. No, del segundo disco debo tener unas 10. Y ahora debe haber como 13, 14 canciones. Y cuando termine a fin de año debería haber unas 20, más o menos. Claro. Mías, ¿no? De autoría. Después hay otras subidas, pero que Claro, son son mías. covers o cosas así. Claro, exactamente. Pero mías, más o menos de esa cantidad, y estimo que a fin de este año, principio del otro, si todo anda bien, ya subidas debería haber. Que ya están escritas, hay algunas que ya están, como te digo, ya están producidas, listas para Claro. salir. Lo que pasa es que hoy, ya al no existir el disco, como el disco físico, y al ser todo tan vertiginoso en las redes, es importante acompañar el audio con lo visual. Entonces hemos agarrado esta gimnasia de decir, bueno, grabamos el tema, lo terminamos, lo preparamos y ya ahí vamos pensando la idea del video. Y empezamos a trabajarlo y cómo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer y quién va a participar, si va a tener una actriz, si va a tener una bailarina, si va a involucrar más gente, si lo voy a hacer solo, el lugar, la locación, que con todo este tema de la pandemia se hizo bastante difícil porque no se podía filmar en ningún lado, o Sí, sea, sí. era ahora está un poco como Está más encajado. fácil, pero al principio, el año pasado, cuando recién era todo nuevo esto, la verdad que fue todo un desafío. Y además porque también vuelvo un poco a lo que te contaba antes. Los recursos son limitados. No es que tenemos, no es que, por lo menos yo, no es que tengo la producción económica y en recursos no sé, de un artista que consagrado. Entonces es como que uno tiene que ver con lo poco que tiene, cómo lo optimiza. ¿Para qué? Para que lo que se vea y lo que se escuche tenga parámetros de calidad que estén a la altura de quienes tienen esas producciones tan grandes. Y yo creo que lo hemos logrado, o sea, pensando las ideas y tratando de ser inteligentes en el uso que hacemos de todos los recursos que tenemos, creo que hemos logrado tener una propuesta y un material lindo, interesante. El último tema que salió, Aún en mí, esta balada que te contaba, Sí. fue una balada que la filmamos. El video lo pensé yo a la idea y David Contreras, que es mi productor, uno de mis productores, le terminó de dar forma. La verdad que el negro es un genio en eso. Y bueno, yo conseguí el lugar, que es una especie de casona, castillo abandonado que hay aquí en Córdoba, ahí donde era el Berman, el neuropsiquiátrico. Y la verdad que el lugar adentro es fantástico, o sea, está todo en ruinas, pero es increíble. A donde apuntas la cámara queda bien. Claro. Y bueno, me encargué de poder conseguirlo y hablé a Agustina, que es una amiga y una excelente bailarina. Y bueno, y a partir de ahí, con esos recursos, dijimos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para contar una historia que el video tenga calidad de cine, que la historia tenga calidad de cine? Y bueno, con muy poquito, y nos dimos, digamos, nos dimos maña, como se dice, para que quede algo realmente de calidad, y creo que lo logramos. A la gente le gustó mucho, y el comentario general, que es lo que a uno, por lo menos a mí, me deja muy tranquilo,
es, che, qué producción. Y sí, Claro. bueno, sí, sí, una producción. Pero la realidad es que no hay tanta producción, hay más, tratamos de poner un poco más de cabeza y de decir, che, bueno, ¿cómo hacemos para aprovechar esto poquito que tenemos para que sea realmente exprimido al 100%? Mencionabas al inicio la influencia que habías tenido por parte de tu papá a la hora de hacer música. Eh, no sé muy bien cómo fue el arranque de él, digamos, de qué época más o menos estamos hablando cuando él fue más, o sea, cuando él se dedicaba a la música o cuando era músico. No sé si le quieres contar, digamos, a la gente sobre cómo fue más o menos breve, ¿no? La trayectoria de tu papá. Sí, mi viejo arrancó, mi viejo hizo música toda su vida, siempre fue un excelente cantante. Y él en Córdoba formó, te voy a dar fechas más o menos, porque no me Sí, acuerdo exactamente, sí, sí, sí. pero allá por el año 1980, o un par de años, yo nací en el 81, y ya ellos ya venían con el grupo. Y entre el 82 y el 87 fue como su momento en donde ellos tuvieron por ahí la posibilidad de ganar el pre-Cosquín, ¿viste? Estar en festivales, estar en, digamos, como en un momento donde pudieron tocar en muchos lugares y en muchas presentaciones. Y ahí yo tenía 4, 5, 6, 7 años y la verdad que viví mucho eso de estar ahí atrás. Eh, la verdad que lo disfrutaba mucho. Eran tres, eran dos guitarras y mi viejo que tocaba el bombo y mi viejo era la primera voz y bueno, y después estaba Aníbal que hacía la segunda y José que hacía la tercera. Y hacían folclore muy tradicional con una orientación más litoraleña porque mi viejo es de Entre Ríos, Aníbal, otro de los integrantes era de Entre Ríos y José era cordobés. Entonces tocaban mucha chamarrita, digamos, cuestiones más del litoral. Y también metían samba, alguna que otra chacarera. Tenían muy buenos arreglos. José era un excelente músico y arreglador y la verdad que armaban los temas y los tocaban y parecían que cantaban 5 o 6 personas y en realidad eran tres, así que sonaban muy lindo, muy muy lindo. Yo me acuerdo que yo de chico, ellos ensayaban, yo me sentaba ahí en el medio y me daban una especie de pandereta, no era una pandereta, pero algo que hacía tipo ruido. Y con eso, ¿viste como la que te dan en los casamientos? ¿Viste Ah, sí, la banana que tienen arroz adentro? Bueno, sí, algo así. de ese estilo. Y con eso yo era el cuarto Beatles, digamos. Acá no eran 5, sino que eran 3, entonces yo era el cuarto. Claro. Así que bueno, esa fue un poco los inicios de ellos, lo que hicieron. Después, bueno, por cuestiones de la vida, más adelante cada uno siguió su camino. Pero la verdad que yo lo viví de una manera hermosa porque la verdad que estar ahí atrás, atrás del escenario, el ir de acá para allá, estaba buenísimo. Era algo muy, muy bonito. Bueno, no sé si ahora mismo estarás viendo el stream, si no yo te voy comentando todo. Sí ¿Cómo lo va veo, pasando? pero como que yo veo un poquito más tarde lo Empezado. que voy diciendo. Perfecto, no hay problema. Bueno, mira, básicamente ahora vamos a pasar para la parte de juego, que es la parte de la ruleta. ¿Qué me gano? Vamos a lo importante, ¿no? Porque Y, ¿qué me gano? y el premio va a ser al final, después porque bueno, es una competición entre los distintos entrevistados. El primero que fue Gabo Heredia, que lo tuve el domingo pasado, hizo tan solo un punto, se quedó sin vidas, y hizo solo un punto. Listo. Así que tenés que romper esa vara, digamos, básicamente. Listo. Y después, bueno, al final, cuando ya pasen varios entrevistados, veremos cuál será el premio. Listo. Lo lamento por Gabo, pero hasta acá llego. Dale. Hasta acá llegamos. Bueno, Se divierte. si vos querés, entonces le doy a girar a la ruleta. Vamos a ver. Ahí está girando, vamos a ver qué toca. Tocó verdadero o falso. La afirmación es: en los años 50 del siglo XX se dio el denominado boom del folclore. Espera. En los años 50 del siglo XX se dio el boom del folclore.
Esa es por lo menos la afirmación. Yo voy a ir sacando el machete que tengo acá en el celular. Para también... No, es falso. ¿Es falso? Sí. ¿Esa es tu respuesta final? No es para cambiarte la respuesta, pero digo, es para... ¿Por qué me hace la de Guido? La costumbre, ¿viste? Ay, déjame pensar un segundo. Vos tomate el tiempo. Para mí es falso. ¿Es falso? Sí. Perfecto. Bueno. La pregunta, la afirmación, es verdadera. En realidad. Bueno, básicamente dice que en los años 50 se produciría el llamado boom del folclore, un fenómeno de difusión masiva y gusto por la música popular de raíz folclórica que obedeció a múltiples causas. Que bueno, básicamente la masiva migración del interior a Buenos Aires, la expansión de los medios de comunicación, el proceso de industrialización y urbanización y el mejoramiento de las condiciones que permitieron a una clase más media, digamos, convertirse en una clase más asalariada. Sí, yo hubiese jurado que era un poquito más acá, en los 60. En los 50 me parecía como muy atrás. Pero bueno, está bien, está bien. Volvemos a la ruleta a ver qué toca y ver si podemos mejorar la actuación. Sí, dale. Yo la hago girar. Ahí está girando. Y vamos a ver qué toca. Elige uno. Tenés la posibilidad de elegir entre nombra 10, entre lo sabes, que es una pregunta con opciones, y entre adivina, porque verdadero o falso claramente ya no está más. Nombra 10, ¿cuál es el segundo que me dijiste? Lo sabes, que es una pregunta con opciones, y adivina, que es una adivinanza. No, lo sabes. ¿Lo sabes? Vamos con lo sabes entonces. Vamos con eso. Vamos a ver. ¿Quién fue el ganador del premio Revelación en el Festival de Cosquín 2020? La opción 1, Picahueso Malambo. Opción 2, Guido Encinas. Opción 3, Guido Encina. sin mencionarte la opción 3, ya directamente vas con Guido Encinas. Guido Encina, olvídate. ¿Es tu respuesta final? Sí, me respuesta bien. Bueno, voy sacando el machete para corroborar la información. La respuesta correcta es Picahueso Malambo. Ay, está mal eso. Y te explico por qué, por lo menos según la información, bueno, del propio Festival de Cosquín. ¿Cuándo ganó Guido? ¿En el 2019? 2019, exactamente. Fue el artista revelación en Pasa que 2019. la pandemia me corre todo, ¿entendés? Claro, bueno, justamente el Festival de Cosquín fue prácticamente lo último que se vivió antes de la pandemia. Antes ¿Y del cuál era la tercera opción que me iba a dar? Emiliano Salvini. Ah, no. Que bueno, Emiliano Salvini fue... Te iba a decir Guido Encina, pero estaba convencido que era en el 2020, pero no. Claro, fue justamente en el 2019. Guido Encina y Emiliano Salvini fue artista consagrado en 2018. Que es un fenómeno Guido Encina, la rompe el chico ese. Sí, por lo menos he podido leer. Pero bueno, en este caso en el 2020 fue Picahueso Malambo, que es un grupo de Malambo. Bueno, Nico, básicamente... decile a Gabo que... que muy bien. De momento se encuentran arriba. Bueno, esto te dejó sin vidas, 0 puntos. Gracias. No era fácil, no era un juego muy sencillo, pero bueno. Era... ¿No hay un bonus track? ¿No hay un bonus track, no sé, para tener? Sí. No para que me des puntos, sino para, por lo menos... Si querés podemos probar alguno de los otros dos juegos, el que quieras, sin que sumes, pero para ver si eres capaz de resolverlo. Claro, para ver si sigo ¿Te parece? a la música o voy a los juegos de pregunta y respuesta. Bueno, si querés, ¿cuál juego preferís hacer? ¿El nombrar 10? Que es tener nombrar 10 cosas en 30 segundos. ¿O una adivinanza? No, dame el nombre 10. Y, bueno, ¿Nombre 10? Sí, que se van a hablar. Bueno. Acuérdate, vos tenés 30 segundos. Yo cuando te diga lo que tenés que nombrar, automáticamente ahí empieza el tiempo. Se termina la cosa y empieza el tiempo. Tenés que nombrar, aquí lo voy a verificar porque tengo acá anotado. Ok, bien. Tenés que nombrar 10 instrumentos musicales de cuerda. Ya. Guitarra, violín, charango, cello, violonchelo,
Eh, Guitarra eléctrica cuenta como guitarra. Vale, No. vale. Guitarra eléctrica, bajo. Bajo. Ukelele. ¡Tiempo! No, Se pero te acabó el- 30 segundos más corto el mundo. No es fácil, claramente no es fácil. Y bueno, claramente el tiempo te pone presión y por ahí vos decís, ¿cómo no mencioné estos instrumentos cuando lo pensás en frío? Pero Sí, encima acá tengo ayuda, pero no me ayudó mucho. No me tiró un no, centro. no tiró mucha información. No. Nico, para cerrar, te iba a preguntar si nos podrías tocar un pequeño fragmento o algo de una canción o de lo que vos quieras. Bueno, dale, pero me sumás 3 puntos por lo menos por eso, ¿no? O Te sea, sumo, te hago un material especial bajo la mesa. A ver cómo se siente la guitarra. Se escucha bien, al menos yo lo estoy escuchando ¿Se perfecto. escucha bien? Sí, Por ahí yo pierdo referencia del audio que tenemos. Cuando se escucha tu voz, siento un ángel susurrando. Cuando te miro a los ojos, el mismo ángel me está mirando. De tu cuerpo será el calor que a mi vida está cobijando. De tu boca serán los besos. Como te cuento un sentimiento que jamás había sentido. Como le explico a mi destino que te cruzaste en mi camino. Como te digo que te quiero con tan solo una palabra. No soy yo quien te la dice, es mi corazón quien te habla. Y que mi cielo hoy se llenó de estrellas y que tengo a la más bella latido de mi corazón. Y que mi suerte como mi vida ha cambiado. Ahora te tengo a mi lado y deseo que tu alma cuide de mi corazón. Bum, 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 cuide de mi corazón. Bum, 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 cuide de mi corazón. bravo. Bueno, excelente, Nico. Me imagino que también la gente estará aplaudiendo en sus casas. Súper Bueno, espectacular. Así que, un placer. Un placer, una alegría. Y bueno, gracias por tenerme en cuenta, tenerme presente para este ciclo de entrevistas que estás haciendo. Te deseo todo el éxito de acá en adelante. Y Muchas gracias. bueno, espero que a todos les vaya tan mal como a mí en las preguntas y respuestas.